que promete. Antes de pasar con esta información, hoy se sabrá lo que comentó Colombia. Estoy sorprendida que este lunes viene con tanto power. El caso Coral, el caso Yetset, la gente está esperando por segundo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a decidir el juez? Nos enteraremos de esto en el transcurso del día. Así que hoy es un lunes bomba. Pero volviendo al tema de hoy, miren, Santiago, como decía Colombia, el Ministerio Público ha puesto en marcha la operación Onco 14, una operación que está siendo encabezada por la Dirección General de Persecución, el PEPCA y la Fiscalía de Santiago. Esta operación formalizó la acusación y desmanteló una presunta red criminal acusada de cometer un fraude millonario en perjuicio del Seguro Nacional de Salud. Del fin es que Senasa le ha caído un gas tremendo, que ha caído en un hoyo que parece que va a ser muy difícil recuperarse. También esto ha sido en perjuicio del Estado Dominicano y de cientos de pacientes con cáncer en la región Cibao. Por eso, asumo, le han puesto Onco 14. Este escándalo salió a la luz a finales del año pasado, cuando varios médicos del Patronato Cibaeño contra el Cáncer fueron despedidos luego de denunciar los malos manejos de la administración. En medio del conflicto, el entonces presidente de ese patronato, que era el señor Héctor Lora, quien estaba en esa posición desde octubre del 2018 hasta el 2025, se negó a salir del puesto, atrincherándose en una oficina hasta que tuvo que ser desalojado por el Ministerio Público. Posteriormente, la nueva directiva entonces fue quien interpuso una denuncia formal en su contra. En el marco de esta operación apresaron un total de 10 personas, destacando como principales responsables a 3 exdirectivos del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, que esta es la entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao. Héctor Antonio Lora Cruzeta, el que mencioné, que fue el presidente que se negaba a dejar la posición, pues fue apresado. Luisa Yaciris Guzmán, actual esposa del señor Héctor Lora y presidenta de la Fundación Tócate RD, Casa de Acogida, al igual que Dilcia Isabel Vargas Sánchez, ex esposa de Héctor Lora, quien fungía simultáneamente como ex vicepresidenta y auditora. La verdad que era tremendo personaje, o sea, tenía a la esposa y a la ex esposa en posiciones diferentes. Según el expediente, la estructura operó un mecanismo sofisticado para desviar los fondos que Senasa enviaba para cubrir los tratamientos de los pacientes con cáncer del régimen subsidiado. Para desviar este dinero, los acusados utilizaron la Fundación Tócate RD, Casa de Acogida, ya mencioné que era de la esposa del señor Lora. También utilizaban la entidad Vargas, Lora y Asociados, que ahora se llama Vargas Guzmán Accounting Center, y otras 2 empresas de fachada. Las autoridades señalan que estas acciones se realizaron de manera coordinada con la participación de otros empleados y colaboradores del Instituto Oncológico. En los allanamientos, el Ministerio Público incautó dinero en efectivo, vehículos, un arma de fuego, equipos informáticos, teléfonos, DVRs y títulos de propiedad. Los implicados enfrentarán entonces graves cargos legales como asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos. Wilson Camacho dijo que esta es la tercera estructura delictiva desmantelada por fraudes a Senasa, una serie de investigaciones que, como sabemos, inició con la Operación Cobra, pero que, por lo que vemos, no termina ahí. En este caso no se trata de un tema de corrupción de una entidad pública o de una persona que ocupa algún cargo, de algún político o de algún ministro y demás, pero sí, esto sí evidencia cómo centros de salud y profesionales de la medicina buscaron, señores, formas ilícitas de lucrarse de los fondos de la única administradora de riesgo de salud pública de nuestro país, la única ARS pública, que es Senasa. Y le pregunto a Freddy, ¿esto es parte del Senasa 2.0 o 3.0 o todavía
ese tema que, ojo, se habló de SENASA 2.0 hace mucho tiempo, ya varios meses. Ese tema no ha vuelto a salir a la luz, no lo han vuelto a tocar. Parece que hay un tema o se metieron en miedo, dejaron eso así. ¿Esto es parte de ese SENASA 2.0 o esto es otra arista, otra raíz? Ese otro SENASA. Mira, cuando se explotó el tema de SENASA, nosotros decíamos que con Santiago Jacín se estaba procesando a una parte de las cabezas principales. Sin embargo, sentado ahí en ese puesto donde está Nelson, decíamos que son 5 tipos de fraudes diferentes que se estaban cometiendo en torno a la corrupción en SENASA. Y explicábamos que eran diferentes etapas. ¿Por qué? La mafia que maneja la medicina que te toca, tipo de asegurado, que te da un mes de medicina, esa mafia detectaba que Yamel no usaba su medicina, nunca compraba medicina, entonces te robaba tu capacidad porque SENASA tenía que pagarla como quiera. A mí se gastaron 10 millones en medicina. ¿Qué pasa? Que los médicos que estaban contratados para dar procedimientos así, firmados, le daban 17 mil pesos mensuales. Entonces, los médicos que firmaban procedimientos falsos es otro tipo de fraude. Lo que hacía Jacín con la recolección de dinero era otro tipo de fraude. Y entonces van a seguir surgiendo porque hay 5 modelos diferentes de robo en SENASA. Entonces, ¿podríamos decir que hay alguna correlación entre una cosa y la otra? ¿O era que el mismo desorden son mafias diferentes, porque aquí, por ejemplo, había farmacias que recibían un dineral para cubrir una cantidad de los socios de SENASA. Había una empresa que recibía 64 millones de pesos todos los meses. Entonces, eran diferentes tipos de acciones. Nelson. Yamel, es lamentable y tristemente más delicado de lo que tú te imaginas. Quiero compartir con la audiencia algunas conclusiones de los fallos que vemos tanto en el caso de SENASA como en este que acaba de compartirnos Yamel Castro. Lo primero que vemos es que en República Dominicana hay una cultura de captura institucional por parte de parentescos en temas de conflicto de interés. El caso evidencia, por ejemplo, como una entidad de fondos públicos, como una entidad que administra servicios críticos, por ejemplo, el Patronato Cibaeño del Cáncer, fue controlada por un núcleo familiar y de allegados. La estructura, como también compartía Yamel Castro, involucraba directamente al expresidente del patronato, a su actual esposa, presidenta de la fundación, receptora de fondos, y a su ex esposa. Dios mío. Vulneración de derechos a poblaciones vulnerables. Parece que le han dado estos políticos a afectar a gente con cáncer. Una vileza, un nivel de maldad que tú dices, pero de verdad, a la gente con cáncer es que le vamos a robar. Institucionalmente el impacto lo hace esto aún más grave, la desprotección de pacientes oncológicos del régimen subsidiado del SENASA. Ya lo habíamos compartido en su momento con Freddy, la cantidad de muertos, además que ha dejado estos actos de corrupción. El robo de fondos destinados a tratamientos vitales que fueron desviados, lo que demuestra que los mecanismos de garantía de derechos fallaron frente a la corrupción. Existe también en la cultura de la República Dominicana cierta opacidad y represalias. El origen del caso, por ejemplo, revela una preocupante cultura institucional donde no se penaliza la transparencia. El fraude en la República Dominicana no logra detectarse por temas de controles internos. Y ahí viene algo mucho más peligroso. La presidenta de la fundación era la auditora interna y externa. No había forma alguna humana de que el resto de los seres vivos y humanos y especies que habitan la República Dominicana nos diéramos cuenta. Ella era juez y parte de los fondos. Y ahí viene y termino mi comentario. Visto de los SENASA ya en la época que comentaba don Freddy. Inexistencia de segregación de funciones. Nosotros en República Dominicana tenemos que poner un doble check donde Nelson llega hasta aquí, pero ¿quién audita a Nelson? ¿Quién audita al que audita a Nelson? Porque lo que estamos viendo en República Dominicana es que hay una cultura institucional que permite el robo, el desfalco. Tenemos un nivel de opacidad que permite la corrupción. No existe por ley, y es lo que hace que haya un fallo en los protocolos, del gobierno corporativo. Por ejemplo, el hecho de que el entonces presidente Héctor Lora se atrincherara en una oficina, escuchen esto que es surrealista, y se negara a entregar el puesto tras el vencimiento de su gestión,
desde octubre del año 2018 a octubre del año 2025. Oye, ya tu puesto ya llegó hasta aquí, no, pero yo no lo entrego. Ese es el nivel de locura que vimos en República Dominicana. Humberto Salazar. El tema SENASA es un tema enormemente complejo, pero fácil de entender. Es complejo porque la institución fue creada por la Ley General de Salud y la Ley de Seguridad Social, que son dos leyes mellizas puestas en funcionamiento en mayo del año 2021, o sea, 25 años hace ya, para que SENASA fuera el ejemplo hacia lo que eran las ARS privadas. SENASA es una administradora de riesgos de salud, igualita que todas las privadas, pero esta funciona con dos características especiales. Primero, es la destinada a manejar todo el riesgo de salud de los pobres del país a través de lo que es el régimen subsidiado de la seguridad social en el tema salud. Y en segundo lugar, es el agente de contención de costos. Ustedes escuchan, ¿verdad? O sea, teóricamente, SENASA tiene que funcionar tan bien que es la que podría entonces, como ejemplo de cómo debe funcionar una entidad sin fines de lucro, porque no tiene fines de lucro, pues contiene el costo que usted que me está mirando está pagando hoy, un sobrecosto enorme, sobre todo con lo que son los pagos especiales de regímenes especiales sobre el que usted contrata del sector privado. Por eso le hace la salud o el pago de lo que son sus servicios de salud mucho más caros. ¿Qué ocurre con esto? Ahí no hay controles. No hay controles desde el inicio en lo que es prestación de servicios de salud, que no solamente incluye que usted lo vea en un consultorio, eso es lo más fácil. Incluye 12,000 pesos al año por prestación, es el límite superior, por prestación de medicamentos, y SENASA tiene la lista, ¿verdad? En el subsidiado no existe, pero en el contributivo sí, y tiene la lista completa, la seguridad social, de quienes están ahí. Y Freddy lo dijo, quienes acceden y usan, en mi caso yo no uso un peso de eso. Primero, yo casi no uso medicamentos, yo no estoy enfermo de nada, pero cuando voy a la farmacia, muchísima gente como yo dice, yo voy a ponerme aquí a esperar que me autoricen, yo no hago eso. O sea, ¿cuánto vale tanto? Entonces lo mío lo de usar a alguien, pienso yo, es lo que dice Freddy, sí, ¿verdad? Ahí hay un tema de que si desde la cabeza de SENASA comienzan a pensar que ese dinero se puede repartir desde el punto de vista de personas y metérselo en el bolsillo, fácilmente lo hacen. Inventan lo que es el uso de medicamentos, se ponen de acuerdo con quien vende el medicamento o lo hacen en el aire y se ganan el dinero, se lo roban. Segundo, redes de laboratorios clínicos. Redes también de diagnóstico por imágenes. Todo eso va metido en el seguro. Y en ese caso de Santiago, es lamentable que haya sido un robo, o un presunto robo, hasta que haya una sentencia, con el tema de cáncer. ¿Qué pasa con el tema de cáncer? Con el tema de cáncer es que hay medicamentos que son enormemente caros que están dentro de los planes de alto costo. El plan de alto costo no debería existir. Eso comenzó en el gobierno del presidente Fernández muy poquito y se aumentó exageradamente en el gobierno del presidente Danilo Medina. ¿Por qué no debería existir? Porque eso debería suplirlo la seguridad social, que se supone que es eficiente desde el punto de vista económico. Correcto. Cuando esto pasa y comienza el desorden en la cúpula, que se nota que el doctor Santiago Jacín comienza este tipo de acciones en colusión con gente del sector privado muy mencionada, porque ahí hay grupos empresariales muy grandes, que Colombia los conoce porque los tratamos acá en varias entrevistas, y esos grupos empresariales tan grandes aparentemente recibieron pagos para pagar también lo que era favores de campaña. Disculpa Humberto, la Cámara de Cuentas o el Ministerio de Salud Pública, ¿por qué no hizo algún tipo de auditoría en algún momento al patronato o no puede hacerlo? Aquí no hay Cámara de Cuentas.
Aquí no hay cámara de cuenta. Hay un edificio. La cámara de cuenta está totalmente desacreditada desde hace muchos años. Aquí no hay cámara de cuenta. Cada vez ha ido peor. Exactamente. Ahora, cámara de cuentos. No, ni Exacto. cuento, hasta los cuentos se acabaron. Entonces lo de Senasa, eso nunca va a terminar. Si siguen buscando y escarbando, la 2.0 no es eso. No es la de Santiago. Es un flequito. Lo otro, Eso es un flequillo. Pero espérate, es una cosita. de lo que dijo Yamel, dice, los médicos tuvieron que denunciar a los malos manejos directamente a la administración interna que los terminó despidiendo. Claro, porque ya tú dijiste que eran juez y parte. Porque ellos tomaban los medicamentos, cobraban, no los se lo daban a los pacientes entonces se quedaban sin el medicamento. Pacientes cancerosos, muchos murieron probablemente o casi seguro por falta de tratamiento, y entonces son los médicos que comienzan a quejarse. ¿Qué pasa con ellos? Eso es chilata. Óiganlo bien. Wow. Eso de Santiago es chilata. Yo espero que el Ministerio Público no quiera embobarme, por lo menos a mí no lo va a hacer. Embobarnos con eso. Tienen que sacar el 2.0, que no es ese exactamente. Son miles de millones Yo de lo que pesos. noto aquí... ¿Y qué es lo que ha pasado con el 2.0 que no lo sacan? ¿Lo anunciaron, se arrepintieron? Te lo digo, Freddy el otro día dijo como que estaban haciendo algunos acuerdos con esas personas. ¿Quién y por dijo eso? ¿Usted tiene información, Humberto? Sí, claro. Dígala. Los apellidos, hay apellidos muy sonoros ahí. Cuidado. En primer lugar, hay situaciones que se dan con personas que ya están, hablando ya políticamente, estaban en este gobierno con un apellido y ya están cuadrándose para el otro gobierno, si gana un candidato u otro, a ver quién va a ganar para volver entonces al mismo tema, y no se van. Y esos son de los principales, Me niego a creer eso. de las principales personas que aportan dinero a ciertas campañas. No tengo por qué decir como un apellido, usted busca fotos, busca nombres, busca situaciones que se dan ahí. Yo pertenezco al sector salud toda mi vida, a los 16 años entré ahí y todavía pertenezco al sector salud y nos conocemos todos, y creo que ese problema se nace. El dominicano no tiene un chapulín colorado. Eso no va a terminar. Humberto, hablando de tú y tu sector salud y el involucramiento que tienes, hay un deber mío, yo tengo un deber con una... el viernes estaba muy mal de la tos, que sigo. Sí, todavía Así, sí. dígalo. Entonces, viene Humberto, a instancia de él, pues le salió solidariamente, me vio tan mal que quiso hacer... Sí, te vi mal, Entonces, sí. yo llamaba a un neumólogo para hacer cita 15 días, 20 días, todo el mundo tenía las citas colmadas. Y Humberto hizo una llamada telefónica, y señores, como a los 10 minutos me estaban llamando para que fuera... Y ni aún así, al hospital ni de la aún policía. así tú dejas de pelear con Humberto, ¿eh? No, pues eso es aparte, los pleitos son políticos, pero tengo un agradecimiento porque salió de él espontáneamente. No, vamos, llama aquí. Yo soy médico antes que todo. Y bueno, señores, el servicio que recibí en el hospital de la Policía Nacional fue extraordinario. Un hospital muy bien, limpiecito, parecía una clínica privada, pero... Llegué ahí, me estaba el doctor Maldonado, estaba esperándome, ya por instrucciones de Humberto. Y entonces yo fui por el tema de los bronquios, ¿verdad? Que lo que tengo es una pequeña bronquitis, porque tengo infección en uno de los bronquios. Entonces resulta que me hicieron todos los análisis clínicos, me hicieron radiografía, me hicieron tomografía. El COVID, yo digo que hasta el SIDA me estaba... Eres un privilegiado. Señores, me hicieron el electrocardiograma. No, hay que revisarlo de todo. Me dieron una atención de primera. La gente loca con el programa. No, que usted está con Colombia. Que usted está... Y entonces, entre Humberto y Colombia me dieron un empujón ahí. Salí muy encantado, un tratamiento de primera, rapidísimo todo. ¿Viste, Freddy, que el que se lleva de consejos muere de viejo? Muere de viejo. ¿El que llevaste de Colombia? Sí, que quiero llegar viejo. Él dice que quiere llegar a los 120. Mire, pero déjeme darle las gracias al coronel, al subdirector del Hospital de la Policía, el doctor Héctor Balcácer, que todos ustedes conocen. Sí, claro. Por las atenciones para Freddy, sí, de verdad. Qué buenas atenciones. Estoy muy satisfecho y muy agradecido también. Miren, le voy a dar menos a Humberto ahora. Siguiendo con el tema de Onco 14,
el Ministerio Público ya nos acostumbró a ponerle nombre a los expedientes. Y yo jamás imaginé que íbamos a tener un expediente que se llame ONCO, de oncología. Yo nunca imaginé que íbamos a llegar al nivel de personas estafando a una persona en condición de cáncer. Para nosotros los que creemos en Dios, todas las cosas obran para bien. Nosotros pasamos en nuestra familia con Iván Yael por un proceso similar y tuvimos la oportunidad de estar en Estados Unidos porque Iván estaba terminando la universidad ya, donde debutó con un tumor en el cerebro. Y es una etapa que marcó mi vida quizás para siempre y la vida de mi familia. Afortunadamente tenemos a Iván con nosotros. Pero yo sé lo que pasa, el terror y la presión psicológica, emocional, económica, psicológica, insisto, de una familia que está pasando en un paciente con cáncer. Y tener una red que estafe a personas con cáncer es que estamos en los finales. Y yo he dicho en otras ocasiones que lamentablemente el dominicano tiene muchas cosas buenas. Somos gente que ríe, somos gente alegre, del merengue, de la bachata, somos gente buena. Ahora, estamos yendo por un camino donde cada vez más se acentúa el ADN de la corrupción. Y no solamente la corrupción de políticos, porque, como decía Humberto, detrás del caso Senasa hay grandes familias y grandes apellidos. Y citando a Danilo Medina, que fue un paladín del anticorrupción y terminó muy mal con sus hermanos, cuñados, militares y principales ministros, a pesar del lawfare, a pesar de lo que se puede llamar como persecución política, hubo casos y ahí están los millones que han devuelto algunos de ellos, que se comprobó. Ahora, y decía Danilo, para ver un corrupto tiene que haber un corruptor. Entonces, aquí estamos hablando de que no solamente las personas que van a una posición pública van con la agenda de cuánto se van a llevar, cómo se lo van a llevar, sino que hay un copartícipe del lado privado. Porque en este caso, cuando tú tienes un voluntariado, ¿cómo que se llama? Así es, un voluntariado. Un voluntariado que también forma parte de un esquema de corrupción, eso llora delante de la presencia de Dios. Y yo digo, los dominicanos tenemos que volver a nuestra esencia, o si no la tenemos, buscarla, porque está en peligro la patria. ¿Por qué digo que está en peligro la patria? Estamos ante un escenario de estabilidad política y ejemplo en la región, de estabilidad política y económica. Hablamos al inicio del programa de lo que pasa en Perú. Sin embargo, por el camino que vamos de desafección a los políticos, a las organizaciones políticas, en todas las encuestas más de un 50% se va por ninguno. La abstención cada vez es mayor. Y cuando nosotros vemos este conjunto de cosas, una ley y una justicia que es para algunos, autoridades que están supuestas, que están supuestas a ser garantes del erario, del patrimonio público, que son parte de esos esquemas, y es que ya no sabemos a dónde más va a explotar un caso de corrupción. Yo creo que la sociedad está a un punto que si punchamos en cualquier lugar, sale la pus. Alba. Miren, Humberto había mencionado que es algo que no va a parar, y ahora Colombia menciona otros países como Perú, y se hace la referencia pues de las políticas. Realmente, después de Senasa, algo que venga con la salud del ciudadano, que atente con la salud del ciudadano, ya como que a mí no me inmuta o no me sorprende, porque sabemos que República Dominicana no solamente es víctima sino que también otros países atentan con esa salud del ciudadano, que lo hemos visto muchísimas veces en las noticias con las denuncias que se hace con Medicare, que se llama en Estados Unidos, muchísimas veces hacen esta denuncia y específicamente atentan con el servicio de salud de la gente. Con relación a este caso, yo creo que eso debe de servir como precedente para fortalecer los mecanismos de seguridad de esos beneficios, de ese dinero, de ese recurso que es específicamente para la salud del ciudadano, para la salud de esa gente que se necesita, porque evidentemente la creatividad que están utilizando para extraer esos recursos no tiene límite, ni tampoco tienen esa sensibilidad que antes se utilizaba. Y tú me disculpas, Humberto, que eres médico, pero
con tantos casos que hemos visto con estos médicos, vemos que algunos no tienen ese sentimiento de servicio, sino más a beneficio de esas personas. Yo espero de verdad que este caso no le siga quitando el beneficio que tienen las personas a tener una salud, no voy a decir de calidad, porque de calidad no le existe aquí en el país, no lo voy a decir, que lo habíamos hablado, pero que no reciba, que puedan seguir recibiendo ese servicio que es obligatorio para esas personas que lamentablemente hemos visto que se ha ido lacerando. Algo sí yo puedo decir, que lo dije con el caso de Senasa. Si este caso de verdad se comprueba, porque todavía está en temas de investigación, se comprueba, estamos tratando con personas indignas, señores, porque ¿cómo usted va a quitarle ese beneficio que tiene una gente, que es un beneficio básico, el servicio, un beneficio para poder atenderse? Porque si de verdad se estaba haciendo, usted le estaba quitando un medicamento a una gente que posiblemente no tiene los recursos para atenderse fuera del país y tiene que ir a atenderse a ese oncológico. Y tiene que pasar muchísima lucha, porque cuando explotó en el 2025, había muchas personas que decían que tenían que venir a atenderse ahí porque no tenían las condiciones necesarias para ir a otro centro. Entonces, que usted le quite ese beneficio básico que tiene la gente para poder atenderse y poder seguir con su calidad de vida o seguir luchando por su vida, mejor dicho, y que usted se lo quite por querer lucrarse a sí mismo, porque yo no entiendo, porque la gente no se va a llevar el dinero a la tumba. Entonces, da muchísima pena. Como decía anteriormente, espero de verdad que este caso pues pueda aclararse y que no se sigan afectando ese servicio que tiene la gente en el oncológico. Yo siempre quería simplemente tratar de aclarar algo. Primero, los médicos somos víctimas de este tipo de redes, no los ejecutores. Los médicos no estamos entrenados para hacer este tipo de cosas. Bueno, y por eso los de Santiago fueron los que denunciaron inicialmente. Exactamente, no estamos entrenados. No, los médicos no nos entrenan para temas administrativos. Cómo ganar dinero por otro lado. No, eso no está en el peso nuestro. Lo que ocurre en la República Dominicana ocurre en otra parte del mundo. Total razón. Eso es cierto. El Medicare, Medicaid, que es un seguro público en Estados Unidos que paga el gobierno para los pobres y para las personas mayores de edad, o sea, las personas de la tercera edad y las personas que no pueden pagar algún tipo de servicio, bueno, ese es estafado en forma constante. En la República Dominicana la estafa más sonada de eso fue la del doctor Melgen, un dominicano que tenía su consultorio en Palm Beach, un oftalmólogo súper famoso en todos los Estados Unidos, con avión privado, vivía como un príncipe, pero agarraba un vial, o sea, una ampolla de un medicamento para poner en el ojo, lo usaba en fracciones y cada fracción la cobraba como un vial completo. Wow. Eso lo determinaron y cayó preso. Creo que la presidencia de Donald Trump anterior. Correcto. Lo sacaron de la cárcel, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué no hay en la República Dominicana? No hay un orden donde la justicia pueda actuar. ¿Qué ocurrió en Senasa? Para terminar el tema, para que ustedes lo entiendan. Si la corrupción viene desde la parte más alta de la administración, todos los demás se corrompen. Si se sabe que el jefe está cogiendo dinero, aquí se sabe todo, ¿eh? El que agarra dinero, todo el mundo lo sabe. Está buscándose dinero con redes mafiosas dentro de una institución pública. De ahí para abajo, en esa institución pública, todo el mundo entra en una conducta corruptora, de la pequeñita hasta la más grande. Eso pasó, y en un área tan sensible como esa, tan diversa, laboratorio clínico, consulta, cirugía. Falta una que es muy buena, con mucho dinero ahí, que tampoco se va a saber nunca: los instrumentos para operar en ortopedia. ¿Qué pasó ahí? Son millones y millones de pesos y de dólares, porque todo eso son clavos,
martillos, todo eso, gran parte de eso es desechable. Las prótesis, eso ni siquiera se ha investigado, no ha salido nada. Pero yo que tengo información de ahí adentro, sé que la situación es muy compleja. Yo y quiero difícil. aprovechar a Humberto en su doble condición de político y de médico. Habíamos visto en la historia, Humberto, aquí se sabe que se roban las obras. Todo el mundo quería obra pública porque ahí se buscan. Después que vino el 4% para la educación, todo el mundo salía con un proyecto presidencial de educación porque se busca en educación. Pero yo nunca había visto como, digo, no sé si era que eso se manejaba a unos niveles que uno no se diera cuenta, pero yo no sabía que SENASA y el sector salud en servicio, me refiero, ¿verdad? Tenía era tan apetitosa. O sea, yo no había visto, que yo recuerde, tú me dirás, de otros gobiernos, que una institución como un seguro de salud sea como el buque insignia de mayor escándalo de corrupción en un gobierno. No había pasado nunca. SENASA es relativamente nuevo, 25 años de existencia, personas enormemente serias y trabajadoras como la doctora Tati Guzmán la dirigió durante bastante tiempo. Ahí nunca hubo un escándalo. Ella fue la que la montó. Honesta y capacitada. Totalmente. Chanel Rosa, o sea, ahí hubo gente muy, muy seria. ¿Cuándo se empezó a corromper? En este gobierno, con una acción que creo que el presidente de la República fue mal enterado y mal asesorado. El presidente de la República, cuando llegó al gobierno a los 3 meses, y ahí comenzó el tema, metió en el seguro familiar de salud 2.3, 2.4 millones al régimen subsidiado, que la mayor parte de la gente ni siquiera lo sabe. Yo estaba ahí, yo no debo estar ahí. Yo pago un seguro privado, sin embargo mi nombre está ahí. Y nunca fui a buscarlo, y esos eran fantasmas sobre los cuales se montó el tema del robo en SENASA. Ay, Dios mío. Aquí el 100% de la población, 98% de la población anda con un seguro de salud. Una gran parte de ellos ni siquiera lo sabe, y ese es un dinero que llega todos los meses desde el gobierno, porque paga per cápita a la tesorería de la Seguridad Social, y por lo tanto está disponible a las ARS. Y la ARS que lo usa exclusivamente es la aseguradora SENASA. Chicos, ahí está el origen del problema. ¿Sabes de cuánto es el escándalo de Colombia? 800 millones de pesos dominicanos, Es 800 millones de pesos. Este señor, el ingeniero Héctor Antonio Lora Cruzeta, tenía gastos de representación por 600 mil pesos mensuales que él mismo se autoasignó para gastos menores. 600 para mil, gastos menores. Sí, gastos menores, 600 mil pesos. Eso era sin lo que supuestamente se llevaba por detrás. Ajá. Sí, tenía un cobro del 3% de las facturaciones a través de empresas vinculadas, Wow. como la firma de contabilidad de la familia y retenciones, donde un 0.25 de todos los ingresos iban a su bolsillo. Se falsificaron, se denunció que la aseguradora le facturaban hasta 5 fármacos de alto costo por paciente, cuando en realidad solo se les aplicaban 2. Ahí Un está. verdadero maldito. Tenemos una llamada. ¿Quién nos habla y desde dónde? Bienvenido. De Gascue, Francisco Mejía. Adelante, Adelante. hermano. Yo quiero decir algo. 2 millones de personas no tienen seguro. Tienen un carnet de seguro, pero Así cuando van a tener Es seguro verdad. no tienen el servicio. O Así sea, seguro es que te den el servicio, que tú tengas la medicina, los medicamentos y la atención médica. Ellos comenzaron a regar carnet a personas, pero Así en sí es. no le daban seguro, no le daban salud. Tremenda Eso es una llamada. cosa. Eso es una cosa. Eso era politiqueando, buscando votos. Otra cosa es que ahí fallaron los controles de Contraloría y de todo eso, porque ¿cómo puede ser que una farmacia venda $1 millón de pesos al mes y de repente se dispare a 25 millones de pesos mensual? Dígame usted, cuando usted vaya a pagar el ITEVI, cuando usted vaya a pagar eso, ¿por qué usted está pagando tanto ITEVI ahora si antes no lo pagaba? Ahí tenía que ponerse una alarma. Fíjense con la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tienen una alarma que le dan un movimiento que no es de una vez se dispara. Aquí hay corrupción porque no hay controles. Si aquí hubiera controles, nadie se cogiera un chele. Nadie Así se coge es. un chele en un banco, porque en los bancos se brega con dinero, pero hay controles. Wow. Y nadie se coge un peso. Tremenda llamada, muy Muchas gracias, inteligente. hermano. Señores, otra cosa, la gente está muy inteligente. Yo creo, y por eso hablábamos ahorita con Eddie Alcántara, y creo que te lo decía a ti fuera del aire, no se pueden dormir
los políticos de este país, si la cosa sigue como va, aquí se va a subir un loco. ¿Con quién hablamos y de dónde? Sí, buenas. Buen día. Buen día. Le habla Donny Polanco. El doctor Humberto Salazar me conoce como activista de VIH. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Humberto. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, bien acompañado, como ves. Estoy denunciando un proceso que se está llevando en el país con el tema de VIH. Sucede que están emigrando los pacientes a terapias obligatorias, no porque el paciente la necesita, sino por el costo que alega el Estado de que no lo puede suplir para que siga en su terapia anterior. Entonces yo entiendo que debe de haber un estudio, entonces hay una mesa de medicamentos que dirige el CONAVICIDA y el Ministerio de Salud Pública, la cual no está haciendo el trabajo. Desapareció el puesto de veeduría ciudadana dentro del CONAVICIDA. Como usted comprenderá, como usted fue director, usted sabe de qué le estoy hablando. Sí, claro, lo entiendo. Entonces, las organizaciones que tienen que representar los derechos humanos de los pacientes, de los usuarios, están en otra cosa, no están defendiendo realmente los verdaderos derechos humanos de los pacientes, que es la existencia de cada persona. Entonces, yo entiendo que el Estado debe de hacer un esfuerzo, el gobierno debe de hacer un esfuerzo. Sabemos que estamos pasando por situaciones difíciles, pero entiendo que las autoridades tienen que empoderarse y que el personal sea calificado que esté dirigiendo el proceso. Como tal, la DIGESI no está en eso. Desapareció el activismo y ha desaparecido todo. ¿Es cuánto, por favor? Que eso se nota, ha desaparecido el activismo. Yo fui presidente de Copresida 3 años. Y el activismo que llevó al país a bajar el impacto de la pandemia acá en República Dominicana, eso se baja muy, muy lentamente, pues la impresión que hay en varios de los médicos que yo hablo es que está subiendo otra vez el VIH en la República Dominicana. Pero tú sabes también por qué. Por la presencia de haitianos en República Dominicana. ¿Tú crees que es por Porque eso, en Haití no se trabajó y no se ha trabajado los niveles para bajar el VIH. Y como hay tanta presencia de haitianos en República Dominicana, y tú sabes que la gente se mezcla. Claro. Entonces, eso es lo que... Yo no lo he estudiado en ningún libro, pero eso es lo que me dice mi sentido común. Haití es el país tengo que chequearlo, no sé si todavía sigue así, era el país del Caribe con la mayor tasa de infección de VIH. Pero ahora ya no hay estadística porque no tiene gobierno. Claro. Y está medio Haití aquí metido, eso se cae de la mata. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Adelante. ¿Cómo están ustedes, señoritas y señores? Muy bien, gracias. Bien, gracias a Dios. ¿Con quién hablamos y de dónde? De San Pedro de Macorís. Marianela Belén. Gracias. Adelante, bienvenida. Oigan lo que le voy a decir. Tantas noticias, tantos comentarios, tantas noticias funestas, nos pone tristes a los dominicanos. Pero yo estoy muy contenta, porque hoy por la mañana cuando yo generalmente los pongo a ustedes a las 8 de la mañana, y me encuentro con que ustedes están desde las 7, ¿y por qué no anuncian ese boom? ¡Vamos para allá! Don Valentín, ya usted sabe. No, denle ese boom, que el pueblo está lastimado con tanta corrupción, con tanta maldad. Y verlo a ustedes desde las 7 de la mañana es un placer estar con ustedes. ¡Qué bella, Marianela! Gracias. Qué bella llamada. Muchas gracias, así es. Estamos desde las 7 para todo el país a través de Teleantí. Doña Marisol Gasó, ¿verdad? Sí. Que ellos ven ese programa, pero que le divierte todo, o sea, el elenco, el grupo, y están emocionados por todo el equipo. Ahí tenemos otra llamada, un saludo para doña Gasó. ¿Con quién hablamos y de dónde? Nos invitó a compartir con ella en su casa. Miguel Sánchez de Santo Domingo. Un saludo para todos ustedes por ese magnífico trabajo que vienen realizando en nuestro país, aportando un granito de arena, siempre para nuestra patria. Gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero hablar un poco de Santiago Matías, un hombre que viene cogiendo fama, pero no está totalmente preparado para una presidencia o candidato presidencial, ya que
es muy prosaico y necesita mucha preparación para que pueda formar parte de una representación a nuestro país, República Dominicana, que no podemos perder esos valores patrios, esas enseñanzas que hay que venir enseñándole, valga la redundancia, a todos nuestros niños para que seamos un mejor país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Esta llamada es a propósito de la primicia de Freddy Aguas Vivas, que no ha fallado una, que dice que será presentado como candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, y ahí demostraría a Kiki Antún una vez más que es el que más sabe de política, porque va a revivir ese partido, se mete a los foques de que coge un 5, papá. Loco, ¿con quién hablamos y de dónde? Regresan los fondos. ¿Con quién hablamos y de dónde? Vamos a hacer esa encuesta. ¿Regresarán los fondos al Partido Reformista en el 28? Ahí está la llamada. ¿Aló? Buen día. Sí. Buenos días. Buen día. Adelante. Estoy llamando al programa Una Nueva Mañana. Sí, diga su nombre y de dónde nos llama. Ok, mi nombre es Carmen Pérez. Hey, lo felicito. Gracias, mi amor. Gracias, Carmen. A este señor de los lentes, no me acuerdo su nombre. Tiene lentes los tres. Humberto Freddy. Copresida. Humberto Salazar. Sí, lo felicito porque lo conozco bien. Cuando él estuvo presidiendo Copresida, yo trabajé una donación que otorgó un organismo internacional, el cual me reservo, y doy testimonio de su honestidad. Wow. Eso era Copresida de verdad en ese tiempo. Wow. Entonces yo quiero llamarle, ¿verdad?, para informarlo, decirle, quejarme de que yo soy una paciente trasplantada de una rodilla. Yo me hice una prótesis de rodilla el pasado año. Y eso fue un pandemonio lograr que me aprobaran una prótesis de calidad. Yo tuve que perder 15 días para que me pudieran aprobar la prótesis que el médico me decía. Y yo pagando un seguro Premium Senasa. Óigame bien, Premium Senasa. Entonces lo que me pasa en estos días, que voy a donde el doctor para que me indique terapias, porque me sentía la rodilla pesada, dolorida. El doctor me indica las terapias, me reservo su nombre, un hombre muy serio y muy bueno, un ortopeda. Voy a Senasa para que me autoricen las benditas terapias. Después que hago una fila de 1 hora y media, me sale la que está atendiendo descaradamente que no me la pueden aprobar porque el médico tiene que mandar una evaluación de cómo estoy. ¿Yo qué es lo que usted me dice? Yo tengo 1 año que me operé. Ustedes tienen mi récord ahí. Y ustedes saben que esto es real. Que yo no le estoy pidiendo nada al gobierno. Que yo no soy subsidiada. Yo estoy aquí y me siento indignada con lo que usted me dice. Mire, eso seguro lo que dice. Dice, Senasa Premium. Yo no tengo culpa de lo que está pasando. Aprueben mis terapias porque las necesito. Y mi rodilla me duele mucho. Usted me la va a aprobar. O si no, le llamo a la prensa y le hago un escándalo aquí. Así mismo. No me la querían aprobar hasta que finalmente, después que me regué, me dijeron que lo iban a someter de nuevo. Digo, bueno, sométenla y apruébenla, porque si no voy para el informe de Alicia Ortega. Y para Una Nueva Mañana y al tanto, aquí le esperamos. Así mismo. Finalmente la sometieron y me dijeron de 1 a 7 días laborables le damos respuesta. Y yo no, pero esto es lo último. Bueno, muchas gracias por su testimonio. Gracias. Y esa es la odisea que vivimos los dominicanos. Yo siempre cito a Juan Luis Guerra con su canción que aquí no se cura ni un callo en un pie. Y gobierno tras gobierno pasan y no sucede nada. Obviamente en este ha pasado la mayor desgracia con el desfalco de Senasa en la cabeza de su director. Vamos a tomar una última llamada. ¿Con quién hablamos? Fran Mejía, yo fui el que llamé ahorita y excúseme que vuelva a llamar. Fíjense, cualquier gerente de cualquier empresa que vaya a meterle 2 millones de personas, ¿usted sabe lo que son 2 millones de personas? Un seguro. ¿Dónde está el dinero para cubrir eso?
Para mí eso fue una bomba atómica para acabar con Senasa, que era un seguro que se lo estaba llevando todos los seguros privados, que todo el mundo se estaba mudando para ahí, porque daba mejor servicio y daba más dinero. Entonces le metían una bomba atómica para destruirlo. Esa es una. Otra cosa política, de política. Frank, antes de la política, déjeme decirle lo siguiente. Es que eso fue una promesa que hicieron en campaña, pero cumplir una promesa significa hacer una evaluación técnica de si se puede cumplir y cómo hacerlo. Usted no puede agarrar por decreto y meter 2.2 millones de personas en un seguro, porque ocurre eso, el dinero está ahí, pero no saben qué gastarlo. Ya está, era eso. Ok, gracias. Miren, fíjense algo lo que está pasando en la política. En la política hay muchos candidatos que no van a la medio de comunicación para que no lo descubran, que no tiene capacidad para gobernar el país. No van a ningún programa, usted no sabe cómo piensan, cómo enfocan los problemas nacionales, cómo lo van a resolver, cuáles son su visión política. Son candidatos secretos. Ningún dominicano sabe cómo piensan ni cómo nada. Lo que veo que los votos lo están regando los votos, como con muchos candidatos que están saliendo, como para meternos uno, ¡fum!, que no tiene capacidad, porque eso es lo que andan buscando, regalo votos para meternos uno que no tiene capacidad, para que acabe de acabar con este país. Es una